El siguiente tema es la continuación al anterior, hablando de redistribución. En el blueprint estamos donde mismo en implementar los features del Cisco iOS, en particular el describir, configurar y verificar la redistribución de rutas entre IGPs. Ahorita lo que estamos viendo, o lo que vimos en el tema anterior, fue cómo inyectar información de interfaces conectadas. Ahora lo que vamos a ver es cómo inyectar rutas, nuestras rutas estáticas, cómo inyectarlas al protocolo de ruteo. La topología que vamos a estar usando va a ser la misma que el tema anterior. Eh, Básicamente lo que vamos a tener es el router 3 y router 4 corriendo algún protocolo de ruteo. La diferencia es de que la loopback y la Ethernet 01 sí van a estar ahora ser parte de nuestro protocolo de ruteo, y lo que vamos a estar inyectando ahora son dos rutas que el router 3 va a tener. El router 3 va a tener dos rutas estáticas, uno hacia la dirección 1111 por medio de la 10032, y también va a tener la 2.2.2 vía también la 10032. Como se podrán imaginar, la 10032 es un ruteador que está en este mismo segmento que no se ve en este diagrama y que tiene esas rutas. Entonces el router 3, como no está corriendo ningún protocolo de ruteo con ese ruteador, vamos a ocupar rutas estáticas hacia ello. Ahora bien, el router 4 va a recibir estas rutas por medio de redistribución. Entonces el primer ejemplo que vamos a ver es por medio de RIP versión 2. Como comentario, nos vamos a ir un poco más rápido que en el tema anterior porque muchas de las opciones son iguales. Cualquier cosa que sea diferente lo vamos a ver aquí, pero básicamente es muy parecido a lo que ya vimos con las conectadas. Lo primero que vamos a hacer en el router 3 es configurar las rutas estáticas. Si le ponemos show IP route, vamos a ver que ahorita no tenemos acceso ni a la 1111 ni a la 2222. Vamos a poner una ruta estática que diga, para llegar a la 1.1.1.1, 255, 255, 255, 255, te tienes que ir por la 10032. Asimismo vamos a poner una ruta para llegar a la 2.2.2.0. Una va a ser diagonal 32 y otra va a ser diagonal 24. Para tener dos tipos de rutas, te vas a ir también a la 10.03.2. Si le ponemos show IP route, estáticas ya las tenemos. Si tratamos de pinguear la 1.1.1, vemos que nos contesta, y la 2.2 también. Eso es en el router 3. Ahora bien, vamos a configurar RIP versión 2, no auto, y vamos a correr RIP en la red de la loopback, en la red 10.0.3 y en la red 192.168.34. Guardamos la configuración y nos vamos a ir al router 4, y en el router 4 lo único que vamos a hacer es correr RIP versión 2, no auto, y aquí nada más va a ser la red 192.168.34.0 en show IP route RIP. Vemos la loopback de router 3 y vemos la Ethernet 01, y podemos llegar a ellas. Ping 3.3.3.3 y ping 10.0.3.3. Pero si tratamos de llegar a la 1.1.1, no nos va a dejar, y tampoco nos va a dejar a la 2.2.2.2 porque no tenemos ninguna ruta hacia ese destino. 2.2.2.2. No tenemos ninguna ruta y es por eso que no podemos llegar. Entonces lo que vamos a hacer en router 3 es redistribuir esas rutas estáticas hacia RIP para que las pueda recibir el router 4.
El comando es muy parecido al que vimos en el módulo anterior. Nos vamos a router rip y le vamos a poner redistribute static. Igual le podemos poner una métrica, o más bien en rip debemos de ponerle una métrica. Vamos a ponerle una métrica de 10, por ejemplo. Si nos vamos ahora al router 4 y le ponemos show IP route rip, vemos que ahora tenemos la 1111, es diagonal 32, con una métrica de 10, y la 2220 diagonal 24, también que la conocemos por la 34.3. Si le damos un ping ahora, vemos que llegamos. Si le damos un ping a la 2.2, vemos que llegamos. Vamos a ir configurando también un route map, pero para que sea ya no tan repetitivo como el anterior. El anterior sí fue muy repetitivo para que vieran cómo se hacía, ya tienen la idea. Entonces vamos a hacer un route map genérico que vamos a usar para los 4 protocolos de ruteo y le vamos a ir agregando cosas. Por ejemplo, vamos a hacer un route map. Para empezar, aquí la diferencia es de que las conectadas vamos a necesitar una lista de acceso para hacerle match a las rutas. Entonces primero vamos a hacer eso. Vamos a hacer una access list que va a ser la número 1 y le vamos a decir que va a permitir la 1.1.1.1 con wildcard 0.0.0.0 y una access list 2 que va a permitir la 2.2.2.0 espacio 0.0.0.255. Esto va a ser para hacerle match show run include IP route. Esto va a ser para hacerle match a las rutas. Ese es 1.1.1.1 y esta es la 2.2.2.0. Eso es para hacerle match, porque no tenemos la opción como en las conectadas de match interface. Entonces, de esta manera, usando listas de acceso, es como vamos a poder eh, hacerle match a estas rutas. Entonces, el route map genérico en este caso se va a llamar static to IGP, cualquier IGP que sea, permit 10. Primero le vamos a hacer un match y va a ser un match a una dirección IP que tiene la lista de acceso número 1, y solamente a esa, a la 1, le vamos a poner por ejemplo un tag de 20. Le podemos poner por ejemplo un route map static to IGP. Ese también va a ser un permit 20 match IP address. En este caso va a ser la dirección 2 y le vamos a poner un tag de 15. Guardamos la configuración. Nos vamos a ir al router 4. Perdón, todavía no la he aplicado. Nos vamos a router RIP y le vamos a decir que redistribuya las estáticas con el route map static to IGP con una métrica de 5, por ejemplo. Nos regresamos al router 4, show IP route RIP. Vemos que ahora ya están como 5. Si le ponemos show IP route 1.1.1, el tag es de 20. Si le ponemos show IP route 2.2.2.0, el tag es de 15. Show run.
Bueno, donde lo tenemos que ver, donde lo estaba buscando es en el router 3. Show run. Lo que tenemos hasta ahora, bueno, esto es de la configuración anterior, eso no le dan caso. Lo que tenemos hasta ahora es un route map que dice static to IGP permit 10, que le haga match a la IP address 1, que es esta lista de acceso. En este caso es la 1.1.1.1.0.0.0. Si hay una ruta estática que sea 1.1.1.1 diagonal 32, le vas a poner un tag de 20. Si no es esa ruta, se va a ir al route map, al número siguiente de secuencia, que en este caso es la 20. Le va a dar match a la IP address 2 y le va a poner un tag de 15. Es por eso que la ruta de 1111 en el router 4 se veía con un tag de 20, y en el caso de la ruta 2220 se veía con un tag de 15, de 20 y de 15. Esa es la diferencia. Y para configurarlo debajo de RIP es igualito que como cuando era connected. Lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo, pero ahora para EIGRP. El poner los comandos realmente no le veo mucho caso porque son muy parecidos al connected. En cualquier caso, lo único que cambia es esta parte de aquí, que por eso es que se las estoy poniendo aquí para que vean cómo es que ahora el route map, para poderle hacer el mash, es por medio de una lista de acceso. Entonces vamos a quitar RIP de R3 y de R4. Ahora vamos a configurar router EIGRP 10 no auto. Network, en el caso del router 4 es la 192.168.34.0.0.0.255. Nos vamos a ir al router 3, router EIGRP 10 no auto. Network 192.168.34.3, y la ponemos específica, son puros ceros. Network 3.3.3.3.0.0.0 y Network 10.0.3.3.0.0.0. Si nos vamos al router 4, do show IP route IGRP, vemos tanto la loopback como la 10.0.3.0, que es la Ethernet 01 del router 3. Si tratamos de pinguear la 1.1.1, no nos va a dejar porque aún no tenemos ruta. Entonces nos vamos a ir al router 3, y dentro del router IGRP 10 le vamos a poner que redistribuya las estáticas con una métrica de 1.1.1.1. Como les digo, podemos poner aquí cualquier valor, siempre y cuando le pongamos algún valor. Lo mejor es que pongamos valores reales, pero podemos poner cualquier valor. Si nos vamos al router 4 y ahora pinguemos la 1.1, si nos contesta, porque si le ponemos show IP route EIGRP, vemos que ahora las vemos como externas, la 1.1.1 y la 2.2.0, esta con diagonal 32 y esta con diagonal 24. Entonces, como pueden ver, es idéntica la configuración. Nos vamos al router 3, vamos a ver el route map antes de configurarlo, que es el mismo que usamos hace un momento, y vamos a poner alguna diferencia. Vamos a poner, por ejemplo, ahora que este route map utilice una métrica diferente. La métrica va a ser setMetric
set metric. Primero es el bandwidth, después es el delay, después es reliability, después es la carga y después es el MTU. Entonces vamos a redistribuir esta con el default metric que tiene el comando, pero le estamos poniendo una métrica en particular a esta otra ruta. Vamos a ver si toma esta o si toma la que le estoy poniendo en el roadmap. Para aplicarlo es igual, router EIGRP 10 redistribute EIGRP, perdón, redistribute static con el route map static to IGP, y le vamos a poner una métrica 1, 1, 1, 1, 1. Nos vamos al router 4 y podemos ver que para la 222 tiene esta métrica y para la 1 tiene esta métrica. Entonces nos está tomando la métrica particular para el MASH IP address 2, que es de la ruta 2, como este. Antes para los dos teníamos este numerote en el router 4. Se fijan, teníamos para ambas la métrica este numerote, pero ya que le pusimos una métrica más correcta, por decirlo de alguna manera, que es esta de aquí, que no son puros unos, nos da una métrica más pequeña. Igual debemos de poder llegar a la 111 y a la 2.2.2.2. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer en el router con router OSPF. Entonces, no router EIGRP 10. Nos vamos al router 3. No router EIGRP 10. Router OSPF 1. Network. En el router 3 es la 3.3.3.3000 área 0. También vamos a tener la red 10.0.3.3.000 en el área 0. Y por último vamos a tener la red 192.168.34.3.000 en el área 0. Vamos a hacer lo mismo en el router 4. Router OSPF 1 Network 192.168.34.4.000 en el área 0. Do show IP route OSPF. Vamos a esperar a que levante. Ahí levantó. Todavía no vemos rutas. Ahí ya vemos las rutas. Vemos la de la loopback y vemos la de la Ethernet 01. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el router 3 es router OSPF 1 redistribute static subnets. Nos vamos a ir al router 4 y vamos a esperar a que nos los anuncie, y aquí están como external 2. Entonces si pingueamos la 1.1.1 y la 2.2.2 vemos que nos contestan las dos. Muy bien, ahora vamos a hacerlo con el route map.
Recordando como tenemos el route map, no lo vimos todo. Vamos a cambiar un poco el route map. Vamos a quitar este permit y le vamos a poner deny. Eso significa que la IP address 2, que es esta ruta, no quiero anunciarla en OSPF, nada más el que haga match con el permit. Ahora el route map por default tiene un deny al final, pero como que se lo vamos a poner. Entonces, de hecho le podemos poner permit 15. Vean lo que vamos a hacer: route map, el mismo nombre, permit 15. Por lo regular se usan 10, 20, 30, 40. Por si queremos poner después algo antes de esto, podamos hacerlo. Es decir, si queremos poner algo antes de esto, podemos ponerle permit 1, permit 2, 3, 4, 5. Si queremos poner algo entre estas dos, podemos poner cualquier número entre ellos. Es por eso que voy a poner permit 15. Perdón, deny 15. Lo que quiero es negar. Y le voy a hacer un match a la IP address 2. Es decir, a esta ruta no la quiero anunciar en OSPF, entonces si le pongo el deny aquí, se va a dar cuenta do show run. Lo que va a hacer al tiempo de hacer la redistribución con el route map, es que va a ver el route map y va a decir, a ver, voy a redistribuir esta y esta. Va a ir al route map y va a decir, mira, hace match esta con esta, entonces le voy a poner un tag de 20, pero nada más hace match a esta, no hace match a esta. Se va al 15, que tiene un deny, y le está haciendo match a esta ruta estática, y como le hace un match con un deny, lo que va a hacer es no anunciarla y ya no le va a hacer caso al permit 20 porque con este ya hizo match. Entonces lo que vamos a hacer ahora es router OSPF1, le vamos a poner redistribute static usando el route map static to IGP subnets. Nos vamos a ir al router 4, le vamos a poner show IP route OSPF, y externas ya nada más vemos una, ya no estamos viendo la 2. Entonces si le tiro un ping a la 1.1 sí me debe de contestar, pero la 2.2 ya no me va a contestar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos una ruta, porque la negamos con el route map. Vamos a regresarnos al router 3, do show run. Vamos a quitar el permit 20. Vamos a quitar el deny del 15. Vamos a ver si nos dejó el permit 10. Debe de habernoslo dejado. Ok, si nos dejó el permit 10. Lo que vamos a hacer ahora es en router OSPF1 le vamos a poner no a esto. Por si no me lo borró completo, le voy a quitar el no redistribute static. Vamos a ver si en el 4 ya no lo estamos recibiendo. Muy bien, no estamos recibiendo ni la 1 ni la 2. Nos vamos al router 3 y le vamos a poner redistribute static con el... Podemos poner primero subnets y después el route map, también se vale. Y se llama static to IGP. ¿Qué es lo que tiene configurado el static to IGP? Nada más tiene un permit, que es el permit 10, que le hace un match a la IP address 1, que es esta, y le pone un tag de 20. Es lo único que tenemos. Si nos vamos al router 4,
y le ponemos show IP route o SPF, vemos que la 1 la recibimos pero la 2 no. ¿Por qué? Porque los route map por default tienen al final un deny. Así como las listas de acceso al final tienen un deny, estas también al final tienen un deny. Y como nadie le hace mash al access list 2, es por eso que no la está anunciando. Si tratamos de llegar a la 1.1.1, sí vamos a llegar, pero si tratamos de llegar a la 2.2 no vamos a llegar. Entonces básicamente ya vimos también en el route map cómo se usa el deny y que tiene un deny al final. Ahora vamos a ver con ISIS, no router OSPF1, router ISIS, net 49.000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  IP router ISIS. Nos vamos al router 3, vamos a hacer lo mismo. No router OSPF1, router ISIS, net 49.0034.00000, me falta un 0, 0.0000003.00, interfase loopback 0 IP router ISIS, interfase Ethernet 0 diagonal 1 IP router ISIS, interfase Ethernet 0 diagonal 0 IP router ISIS. To choose LNS neighbors. Nos vamos al router 4. Do show IP route ISIS. No vemos las estáticas. Nos vamos al router 3. Router ISIS. Redistribute static. Tenemos las mismas opciones. Nada más vamos a ponerle static por lo pronto. Nos vamos al router 4. Ya les estamos recibiendo ping 1.1, 2.2.2. Como pueden ver es idéntico. Nos vamos al router 3 y le vamos a decir redistribute static usando el route map. ¿Cómo se llamaba el route map? Static to IGP. Ahora vemos la 111, pero no vemos la 222 porque lo está negando el route map. Básicamente aquí terminamos la parte de redistribuir estáticas. Como pueden ver es muy parecido a la Connected, tenemos las mismas opciones. La única diferencia es que para hacerle mash no es con el comando de mash en el route map, no es con el comando de mash interface, sino es con el comando mash espacio IP espacio address espacio el número de la access list que hayamos usado para hacerle match a la ruta. Pero básicamente como pueden ver es muy parecido. Si entendieron Connected, Static es nada más el entender cómo se le hace mash en el route map. Lo que vamos a ver ahora es cómo redistribuir en lugar de directamente conectadas y estáticas protocolos de ruteo. Ahora bien, lo que vamos a ver son dos ejemplos. El primer ejemplo es el siguiente, en el que tenemos el router 3 corriendo RIP e IGRP. El router 4 solamente está corriendo IGRP con el router 3 y el router 2 solamente está corriendo RIP con el router 3. Adicionalmente vamos a tener unas loopbacks en el router 4 y en el router 2 para tener más rutas tanto de EIGRP como de RIP. El siguiente ejemplo que vamos a ver después de este sería el mismo pero corriendo OSPF y ISIS.
No vamos a ver todas las combinaciones posibles porque si se imaginan sería RIP con IGRP, RIP con ISIS, RIP con OSPF. Serían como 12 combinaciones y la verdad es de que como que si no tiene caso el estar repitiendo los mismos comandos. Entonces con estos dos ejemplos va a ser suficiente para saber cómo se redistribuyen los protocolos de ruteo porque vamos a redistribuir hacia ambos lados. A eso se le llama distribución mutua. Cuando en un router distribuyes dos protocolos de ruteo se le llama distribución mutua porque estás redistribuyendo dos protocolos de ruteo. Entonces, vamos a la línea de comandos. Lo único que está configurado en este momento es las direcciones IPs y nada más. Es lo único que está configurado. Lo que vamos a hacer es configurar RIP aquí, configurar EIGRP y después vamos a configurar la redistribución entre ambos. En el router 3 lo que vamos a hacer es configurar router RIP versión 2 no auto y le vamos a poner network 10.0.3.0. También vamos a configurar EIGRP 10 no auto summary también, network 192.168.34.0. Si nos vamos al router 4, vamos a ponerle router EIGRP 10 no auto network 192.168.34.4000. Y aquí también en la interfaz loopback 0 vamos a correr IGRP, entonces le vamos a poner network 4.4.4.4.000. Guardamos la configuración, nos vamos a ir al router 2 y en router 2 vamos a correr RIP versión 2 no auto summary network la 10.0.3.0 y también la loopback que es la network 2.2.2.2. Si nos vamos al router 3 en este momento y le ponemos show IP route EIGRP, vemos la loopback sin ningún problema. Y si le ponemos show IP route RIP, debemos de ver la loopback 2 y la vemos. Entonces desde aquí podemos llegar a la 2.2.2 y podemos llegar a la 4.4.4. Si nos vamos al router 4, que está corriendo EIGRP, si le ponemos show IP route EIGRP, podemos ver que no vemos ninguna ruta, ya que R3 no está anunciándole ninguna ruta al router 3, solamente está la directamente conectada. De igual manera, en el router 2, si le ponemos show IP route RIP, no vamos a ver ninguna ruta. Entonces lo que vamos a hacer es redistribuir los protocolos en el router 3. En el router 3 le vamos a decir que en EIGRP mande todas las rutas de RIP y en RIP mande todas las rutas de EIGRP. El comando es parecido a los que hemos visto. Si nos metemos a router RIP, le vamos a poner que redistribuya a EIGRP con una métrica de 10. Aquí también tenemos que ponerle métrica porque estamos con RIP, entonces le vamos a poner una métrica de 10. Me faltó EIGRP 10, metric 10. Con esto, R4 que está corriendo IGRP ya debe de haber recibido las rutas de R2. Vamos a ver si es cierto. Podemos ver que ya tenemos la ruta que la conoce por RIP 4.4.4 y tenemos también la ruta 192.168.34.0, que es el segmento que está corriendo RIP entre el router 2 y el router 3. Ahora les quiero mostrar algo. R4
perdón, R2 ya tiene las rutas, ahorita estamos en R2. R2 ya tiene las rutas de EIGRP. Y aquí me equivoqué en el segmento. El segmento que quise decir es entre el router 3 y el router 4. Si en el router 2 trato de pinguear la 4.4.4, que ya tenemos ruta, no me va a contestar. Y no me va a contestar porque el router 4 no tiene rutas hacia el router 2. Entonces es imposible que me conteste. De igual manera, si yo trato de pinguear la 192.168.34.4, que también es del router 4 y que también tengo ruta, no me va a contestar porque otra vez el router 4 no tiene rutas para llegar al router 2. Sin embargo, si trato de pinguear la 34.3, que es el ruteador 3, este sí me contesta porque el router 3 sí sabe cómo llegar al router 2. Entonces vamos a ir al router 3. Vamos a ver lo que tenemos configurado. Es lo que tenemos configurado. Entonces lo que nos falta ahora es en EIGRP redistribuir a RIP. Entonces le vamos a poner router EIGRP10 y le vamos a poner redistribuye RIP, y aquí también le tenemos que poner métrica, con una métrica de, primero es el bandwidth, después es el delay, después es reliability, después es la carga y por último el MTU. Con esto, lo que vamos a, si regresamos al router 4 y le ponemos 8 IP route de IGRP, en IGRP ya tenemos rutas. Eso es en R4. En R2 seguimos teniendo las rutas. Y si ahora tratamos de pinguear la 4.4, sí me va a contestar porque router 4 ya tiene un camino de regreso. Igualmente, si pingueamos la que no nos contestaba, que es la 34.4, también nos va a pinguear porque ya tiene una ruta de regreso hacia el router 2. En el router 3 siempre tuvimos conectividad a todos lados cuando estábamos corriendo los dos protocolos de ruteo porque tenía ruta hacia todos lados. En este tipo de redistribuciones también podemos usar route maps. Route map, bueno, vamos primero donde lo podríamos ocupar, que es en el router 3. Route map, vamos a ponerle un nombre de test, permit 10. Y aquí ya se va a poner más interesante en lo que le podemos poner match. ¿Por qué? Porque le podemos poner match, por ejemplo, a la métrica. Le podemos dar match al tag. Entonces, no tiene caso, por ejemplo, ponerle, si vamos a redistribuir de RIP a IGRP o de IGRP a RIP, por ejemplo, interfase, no tiene mucho sentido. Si queremos que redistribuya ciertas rutas y ciertas no, podemos usar el mismo ejemplo de el IP address y darle match a qué rutas sí queremos recibir, o más bien, qué rutas queremos redistribuir y cuáles no. La configuración sería exactamente igual. Si nos vamos a router RIP, le podríamos poner redistribute IGRP10 y aquí le podríamos poner un route map, y en el route map, por ejemplo, le podríamos poner un match de qué rutas sí recibir, o solamente las que tengan una métrica predeterminada o que tengan una etiqueta predeterminada. Entonces, aquí tenemos más opciones en el route map, pero la lógica es exactamente la misma. El ejemplo que ahora vamos a ver es que ahora entre R3 y R2 vamos a correr OSPF, y entre router 3 y router 4 IS-IS, e igualmente vamos a redistribuir en R3 de OSPF hacia IS-IS y de IS-IS hacia OSPF. Es el mismo ejemplo usando protocolos de ruteo diferentes. En router 3 vamos a decir no router RIP,
y no router EIGRP10. Y vamos a decir router OSPF1 network. Aquí OSPF va a estar corriendo entre R3 y R2. Es la 10.0.3.3000 área 0. Y vamos a estar corriendo también router ISIS net 49.000.000.000.000.000.0.3.0 interfase Ethernet 00 IP router ISIS. Guardamos la configuración y nos vamos al router 4. Aquí le vamos a poner no router EIGRP10, router ISIS net 49.000000000000000000 y me falta un 0 aquí. Ok, interfase loopback 0 IP router ISIS, interfase Ethernet 0 diagonal 0 IP router ISIS. Guardamos la configuración, nos vamos al router 2, no router RIP. OSPF1 network es la 10.0.3.2 00 en el área 0 y la loopback network 2.2.2.2.000 área 0 to show IP. Bueno, aquí no vamos a ver ninguna ruta, vamos al router 3 do show IP route OSPF do ping 2.2.2 do show IP route ISIS do ping 4.4. Muy bien, si nos vamos ahorita al router 4 no vamos a ver ninguna ruta porque ISIS nada más está corriendo en la directamente conectada con R3 y R3 no le está anunciando nada. Entonces vamos a hacer lo mismo que hace un momento. Nos vamos a ir al router 3 y en router ISIS le vamos a poner que redistribuya OSPF proceso 1 y aquí le podemos poner lo mismo que le podíamos poner en connected o en static. En este momento el router 4 debe tener ahora las rutas que le anuncie OSPF. Estamos recibiendo la 10, estamos recibiendo la 0, la 10.03 y vamos a poder llegar a ambas, ¿sí o no? 2.2.2. La respuesta es no porque el router 2 no tiene una ruta de regreso, entonces es idéntico. Tenemos que redistribuir en R3 también hacia OSPF, tenemos que redistribuir las rutas de ISIS para que pueda haber conectividad. Si le damos un ping a la 10.0.3.2, que es el router 2, no me va a contestar porque el router 2 no sabe cómo llegar. Pero si le tiramos un ping a la 10.0.3.1, que es el router 3 sí sabe cómo llegar, entonces sí nos va a contestar. Y me quedó mal. No me contestó. 10.0.3.1. Lo conoce por la 34.3. Vamos a hacer la redistribución en ambos lados. Router OSPF1 redistribute ISIS y le vamos a poner subnets.
Nos vamos al router 4. Algo no le gusta de la 10.03. Es que la 3.1 no existe, la 3.3. Por eso no me contestó acá. La 3.3. Ahora sí me debe contestar la 3.4, que esa sí la probamos. 10.032, perdón. Es la 10.032, es el router 2. 10.032. To show IP route 10.0.3.2. Me dice que sí la conoce vía ISIS. Vamos a ver el router 2, por ejemplo. To show IP route o SPF. Aquí no estoy recibiendo rutas. Vamos a ver la configuración del router 3. Ese es el problema. El router 2 no tiene cómo llegar de regreso. Do show run. Vamos a ver en qué nos equivocamos. Aquí está el problema. Copy and paste. Level 1-2 subnets. Vamos al router 2. Debemos de redistribuir las rutas en level 1, level 2. Ese es el problema que tuvimos. Como podemos ver ahora sí vemos las rutas y si nos vamos al router 4 le vamos a dar un ping a la 10.0.3.3 que es el router 3, a la punto 2 que es el router 2, a la 2.2. Por alguna extraña razón, a ver, vamos a ver qué ve el router 2. Nada más ve la 4, más no ve la 192.168.34.0 que también está corriendo OSPF. Como nada más ve la 4, si desde la 4 le damos un ping extendido a la 2.2.2.2, pero le decimos que el ping lo tire desde la loopback 0. Bueno, vamos a ponerle desde la IP que es la 4.4.4.4. Ahí sí me contesta porque el router 2 sí tiene una ruta hacia la 4.4.4.4, pero no tiene una ruta hacia la 2.2.2.2. Vamos al router 3, do show run. Está redistribuyendo SPF1 y está redistribuyendo ISIS Level 2 subnets. Copy and paste. Sigue recibiendo nada más la 4.
No sé por qué lo está haciendo, la verdad es de que así debería de funcionar. ISIS es un protocolo, como les comentaba, casi no se usa en la vida real. Cuando veíamos ISIS, lo que vamos a hacer para corregirlo, vamos a hacerlo de Mexican Way. Nos vamos a ir al router 3 y le vamos a decir que en router OSPF1 redistribuya también las conectadas con subnets. Vamos a ir al router 2. Ahora sí ve la 192.168.34.0, que debería de haberla recibido con el comando nada más de ISIS. Nos vamos a ir al router 4. Vamos a poder llegar al 444 y también ahora vamos a poder llegar a la 192.168, perdón, 10.0.3.2 y la 3.3. Debería de haber funcionado. La verdad es de que, como les comentaba cuando veíamos ISIS, la implementación de Cisco de ISIS es muy limitada, no tiene todas las opciones que tiene el estándar. Y nunca me había tocado el tener problemas con redistribución de ISIS, pero then again casi nunca la había usado. Entonces fue bueno como quiera que tuviéramos este problema, sobre todo para que vieran cuando di un ping extendido desde una ruta que sí conocía y desde esa ruta sí me contestó. Entonces valió la pena para que vieran esa parte. Al igualmente como hay pings extendidos, también podemos hacer un trace extendido. Entonces esas son cosas importantes para la parte de troubleshooting. Como pudimos ver, el hacer redistribución en sí no es complicado. Los comandos para hacerlo son muy sencillos. Lo que pudiera hacerlo complicado es cuando usamos route maps. Tenemos varias opciones en los route maps, como pudimos ver. Interfase para poner el mesh en una de Directed Connected. IP para decir qué rutas se van a redistribuir o no. Eso se puede hacer en las static y también en los protocolos de ruteo. Podemos hacerle mesh a una métrica en particular. Le podremos hacer mesh a un tipo de ruta, a un tipo de source protocol, o inclusive le podemos hacer mesh a los tags que podemos poner con los sets. Hablando de esto mismo, en Mesh IP tenemos varias opciones. La de address, que fue la que vimos que es una lista de acceso. Podemos hacerle mesh al next hop. Podemos hacerle mesh al route source. Aquí está la descripción de cada una de ellas. En el route type podemos hacerle mesh, por ejemplo, a que nada más redistribuya las externas, hablando de BGP, IGRP o SPF. De las internas, hablando de OSPF. Hablando de ISIS, las de level 1, las de level 2, las locales. Y hablando de OSPF, las NSSA external. Hablando del Mesh Source Protocol, pueden ser BGP, Connected, IGRP, ISIS, OSPF, RIP, Static Route. Esos son los mesh que podemos hacer. ¿Qué le podemos dar como set al tiempo de redistribuir una ruta? Le podemos decir que en particular se vaya por una interfase con el interface. Set IP también le podemos dar algunas, ahorita vemos las opciones. El level, la métrica, el metric type y el tag. En set IP le podemos poner el address, le podemos poner por ejemplo el next hop, le podemos poner cosas de calidad en el servicio como precedence, QoS, TOS. Eso no es parte del examen. Bueno, podría ser parte del examen en cuanto a que te digan cuál es el comando para redistribuir una ruta en un route map y ponerle el precedence. Pues es set IP precedence. Le podemos en el set level le podemos poner que si es un backbone de OSPF, si es level 1, level 1, level 2, hablando de ISIS, o le podemos poner set level de stop area si estamos hablando de OSPF. En set metric type, si es IS, le podemos poner external, internal, tipo 1 y tipo 2. Hablando de la lógica de los route maps, podemos poner por ejemplo route map, el nombre, permit 10, hacerle un mesh y hacerle un set. Si no le ponemos
Otra línea al route map, por ejemplo, route map name 1 permit 20, por default hay un deny al final, entonces nada más le va a hacer caso a las que le hagan mash aquí. Un ejemplo, un ejemplo muy común es hacer un route map de este tipo. Un route map que diga nombre 2, negar algo que le haga mash y todo lo que no niegue aquí ponerle un permit al final. Si le ponemos un route map name X, cualquier nombre, permit 20 y no tiene ningún mash, eso significa que a todo le va a hacer mash, a todo. Si aquí tuviera un set, por ejemplo, a todas las rutas le pondría ese set que le estás poniendo. Entonces la lógica de los route maps es muy parecida a la lógica de las access list. Hay un deny al final y si hace mash en uno ya no va a los demás. Con eso terminamos esa segunda parte de redistribución. La tercera parte de redistribución vamos a ver un ejemplo más complejo en el que vamos a hacer redistribución mutua entre dos protocolos y en el cual vamos a tener algunos problemas al redistribuir. Eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Igualmente toda la teoría de redistribución la vamos a ver ahí y es muy poca y es básicamente lo que hemos visto, pero lo vamos a ver en unos slides para que les quede más claro todo lo que hemos visto hasta el momento.